La ley del amor son aquellas normas que permitirá a la persona desarrollar una convivencia de amor con las demás personas para vivir en armonía y paz, a fin de mantener una relación de afecto con el perfecto amor de Dios. Y el mandamiento de amor es un mandato o una orden de Dios Jehová por intermedio de nuestro Señor Jesús, para que todas las personas lo cumplan, con el fin de guiarnos con el Espíritu Santo por el inmenso amor que nos tiene a todas las personas, para que todos seamos salvos, porque Dios es amor, y la Escritura dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Entonces se genera la pregunta: ¿en qué consiste el amor? La respuesta es de la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Así, todas las personas tienen el deber de vivir en el amor de nuestro Dios Jehová, en el amor de nuestro Señor Jesús y en el amor del Espíritu Santo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Y el gran mandamiento son normas de mayor jerarquía o normas de amor supremas, es decir, todos los demás mandamientos se encuentran subordinadas o dependen de las normas de amor. Entonces, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Entonces se entiende que el primer gran mandamiento es una orden o disposición del deber hacer, de que todas las personas debemos amar a Dios con todo nuestro ser, porque de nuestro Dios emana el amor, al crear con amor a las personas, Adán y Eva. Entonces, el amor es parte de la persona que se relaciona con el amor de Dios. Entonces se genera la pregunta: ¿cómo amo a Dios? La respuesta es cumplir los mandamientos de Dios y guardar su palabra. Y la Escritura dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Y además practicar la verdad o cumplir la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, aquel que cumple los mandamientos y la palabra de Dios permanece en el amor de nuestro Señor Jesús y en el amor de Dios, y Dios permanece en él. Y el segundo gran mandamiento es una orden o disposición del deber hacer de la persona, que es amar a las demás personas como se ama a sí mismo, porque la bendición a la persona proviene de Dios. Entonces, por la bendición de Dios, la persona satisface todas sus necesidades de él mismo y la de su familia. Entonces la persona, por generosidad, tiene el deber de ayudar a las demás personas, ya sea en lo económico, o alimentos, o salud, o vestimenta, o cuando peligra la vida, etc. Y la Escritura dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Entonces se genera la pregunta: ¿cómo se demuestra el amor hacia las demás personas o hermanos o prójimos? La respuesta: la persona muestra su compasión o misericordia al realizar acciones de hecho en favor de las demás personas o hermanos o prójimos que padezcan una situación de necesidad de cualquier índole. El caso de un robo a un prójimo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. San Lucas capítulo 10 versículo 30 al 35. También se demuestra el amor hacia las demás personas no haciendo acepción de personas. Es decir, la persona debe tratar con amor por igual a todas las personas, ya sean ricos o pobres, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Job capítulo 34 versículo 19. Entonces la persona que está en el amor de Dios no hace acepción de personas, porque mira con agrado al rico y al pobre. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Santiago capítulo 2 versículos 5, 8 y 9. En el caso que un extranjero habitare con nosotros en el país, se debe amar al extranjero como nos amamos nosotros mismos. Y la Escritura dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19 versículos 33 y 34. Asimismo, la persona demuestra el amor al satisfacer la necesidad que padecen los indigentes o los pobres, dándole comida, agua, vestimenta, lugar donde dormir, que se incluye visitar a los enfermos y a los presos. Entonces la persona debe dar cumplimiento a los mandamientos de amor de Dios, o la ley real del amor, porque en el juicio de las naciones, dice la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Por lo tanto, la persona que hace misericordia con su prójimo se librará del juicio. Y la Escritura dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 12.